Hey, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hablar de una de las películas que se vieron en la versión 53 del Festival de Sitges. Estamos hablando, claro, de The Dark and the Wicked, una película escrita y dirigida por Brian Bertino, que nos trae una historia de terror rural bastante minimalista y una historia que, a pesar de lo simple que es, nos atrapa desde el primer segundo, dando como resultado una trama que deja muchas preguntas al final, y de estas preguntas podemos hablar cosas muy interesantes. Así que empecemos con esta reseña. The Dark and the Wicked es una película que nos cuenta la historia de dos hermanos que vuelven a su granja familiar, a su antigua casa, para encontrarse a un padre moribundo y a una madre que se comporta de una manera bastante extraña. Mientras esperan que su padre muera, suceden cosas extrañas no solo con la madre, sino alrededor de ellos y las personas que los rodean. Eventualmente estas cosas terminarían en una fatalidad o en una tragedia. Es una de esas películas de terror que nos muestra que sus personajes, cada uno pasa por diferentes pesadillas perturbadoras. Your mama, she was saying things. She would sit right beside him just whispering. But she wasn't talking to him. We found it in her pocket. Mejor, esta película tal vez sea la mejor de Brian Bertino, el director de The Strangers, Hills of the Air, Terror en la calle Monkenbeer, y La enviada del mal, que es la última, creo que está en Netflix. Bertino nos trae una película que se aleja bastante del horror hollywoodense o del horror comercial, una película producida de forma independiente, logrando un brusco relato sobre la muerte, y en donde las atmósferas opresivas o la atmósfera en esta película es más importante que los sustos o los monstruos que se pudieron haber visto. The Dark and the Wicked es la película ganadora de la categoría Mejor Fotografía en el Festival de Sitges en su versión 53. El director de fotografía es Tristan Nivy, y con justa causa, pues la fotografía de esta película complementa muy bien la historia y la atmósfera que nos propone el director, una atmósfera bastante oscura y opresiva, en donde el ritmo de esta película es lo más interesante y complementa muy bien a toda esta fotografía y a la narración que se está llevando. We found it in her pocket. She didn't believe in God. What's the matter whether you believe? I found Mom's diary. What if she saw something out there? Told y'all not to come. No es una película que se apresura mucho a darnos sustos, pero que logra prepararnos para cada uno de estos de manera magistral. El ritmo que lleva la película dentro de su estructura es bastante interesante y muy bien elaborado. Incluso hay momentos en los que uno piensa que no está pasando nada y ¡pum!, de un momento a otro pasa algo horroroso, pasa algo desagradable, y luego volvemos al mismo ritmo lento y pausado que nos prepara para el siguiente susto. Como les decía, es una película bien escrita. Es de estas películas que al final de todo nos deja muchísimas incógnitas o incógnitas muy interesantes. Es una película que no existe un monstruo literal, o por lo menos no se muestra un monstruo de manera concreta en la pantalla, por lo que nos deja la imaginación a pensar de que todo está en la cabeza de ellos, o simplemente es alguien jugando con cada uno de los protagonistas. Cualquiera que sea la respuesta a esta pregunta, es una película que nos enseña que la sugestión en las personas puede ser tan grande que nos lleva a pensar en cosas absurdas, como que la Tierra es plana. En fin, a pesar de que es una película bastante simple en su historia y fácil de entender en su trama, es una película de la que se puede hablar mucho, como la condición del ser humano a ser susceptible a muchas creencias.
una de las cosas, la muerte, tocando el tema de la muerte y cómo la vive cada persona. Si algo es seguro es que esta película tiene más simbolismos de los que aparenta. Estamos hablando, claro, de una película simple y fácil de entender, pero que tal vez su subtexto se pueda interpretar de muchas formas. Por lo que hacen de esta película un trabajo bastante interesante y una historia muy interesante. There are things in this world, horrible things, wicked, and they come for whoever they want. I saw something. Lo que debo resaltar más de esta película es que sin tanto efecto, sin tanto abuso del efecto visual o de los efectos especiales, logra transmitir una atmósfera y ansiedad la ansiedad de los personajes que nos lleva a ese miedo de que algo nos está siguiendo, de que algo está pasando o que algo no está bien alrededor de una muerte. Finalmente nos enfrentamos a un American Gothic sobrenatural, rural, minimalista, con algunos sustos, tal vez algunos de más, pero que esta película se puede llevar sin problemas. Tal vez el título de la película más escalofriante o más inquietante del año, posiblemente. Ya veremos un top de las mejores películas del 2020. She wasn't crazy. You smell him? He's close now. He's not out there. He's already here. Bueno, esta fue la reseña de The Dark and the Wicked, una película que me gustó muchísimo, se la recomiendo mucho. Es interesante ver cómo los directores con tan poco logran tener un resultado bastante sólido y una película que nos adentra en una historia bastante tenebrosa. Dejen allá en los comentarios si les gustó la película, si no la han visto, qué esperan de Brian Bertino en los próximos años, si les gusta este director. Compártales este canal a todos los amigos que les guste el terror y ya saben, déjense su like. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.